Carta a los Hebreos en el capítulo 10. Hoy quiero meditar algo de lo que, de hecho, viene en programación ahí en esta semana de ayuno y oración. Carta a los Hebreos, capítulo 10, el verso 19, vamos a leer. ¿Lo tienen? ¿Sí? Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Señor, bendice tu palabra, bendice nuestras vidas con ella, edifícanos, Señor, en todo momento. Gracias, Cristo. Amén y amén. Siéntense, hermanos. Si yo les preguntara qué sucede cuando ustedes que son trabajadores llegan tarde o no van a trabajar, ¿qué me dirían? Bueno, a lo mejor me van a decir, no, pues me descuentan un poco de mi paga, o realmente puedo correr el riesgo de que me llame la atención, y si insiste en esa falta o en ese retardo a su trabajo, inclusive puede llegar el despido. Si yo les preguntara a los muchachos, ¿qué sucede si no van a la escuela puntualmente, si se salen de clases o no asisten regularmente a la iglesia, a la escuela? ¿Qué sucede? A final de cuentas, no están aprendiendo, reprueban una materia o les dan de baja. ¿Qué sucede si aquellos que tienen la cultura, la costumbre de realizar algún deporte constantemente, alguna actividad física, pero dejan de realizarlo en un transcurso de tiempo y actividad física o deportiva? Sin lugar a dudas, habrá una consecuencia porque se perderá condición y se perderá destreza. Y yo les menciono esto porque todas las acciones en las que dejamos de hacer algo, en las que dejamos de practicar algo, tarde que temprano tiene sus consecuencias. Ahora quiero preguntarles, ¿por qué a veces pensamos que el no congregarnos no traerá consecuencias? ¿Sí? ¿Por qué a veces tomamos a la ligera el decir pasa nada? ¿Sabe que en muchos de los casos, hoy en día, en la iglesia cristiana en general, estamos viviendo esas experiencias en las cuales pareciera ser que no habría una consecuencia cuando nosotros dejamos de asistir o de congregarnos a este lugar de reunión? La realidad es que los tiempos que vivimos también son partes de lo que la Biblia enseña, de que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Por eso, hermanos, es bien necesario, es bien importante que tomemos la importancia en animarnos y exhortarnos unos a otros cuando de congregarse se refiere. Este sermón, hermanos, no es regaño. A veces decimos, me van a exhortar. Y a veces decimos, voy a sacar aquí invisiblemente mi casco para que no me caigan piedras.
Pero no se trata, la exhortación no se trata de un regaño. La exhortación realmente es palabra de ánimo. La exhortación realmente es palabra de consuelo. La exhortación realmente es palabra de fortaleza. Claro, también debe incluir una palabra de advertencia, de hacer notar las consecuencias si no se atiende a lo que se está exhortando. Y lo digo porque el verso 25 que hemos leído habla de exhortarnos a que no caigamos en la costumbre de no congregarnos. Porque es cierto que algunas veces pueden haber circunstancias que nos impiden reunirnos. Porque es cierto que algunas veces cuestiones fuera de nuestro control nos impiden el propósito que teníamos de venir a esta casa o al lugar de reunión para estar en la presencia de Dios. Pero cuando la Biblia habla, no tomemos la costumbre, como algunos la tienen, de dejar de congregarnos. Por eso es necesario que unos a otros nos exhortemos. Por eso es necesario que unos a otros nos fortalezcamos. Por eso es necesario que unos a otros nos demos palabras de ánimo para decirnos, hey, no abandonemos el congregarnos. ¿Sabe que cuando la Biblia habla aquí de dejar de congregarse o no congregarse, está diciendo en otras palabras que hay personas que pueden estar abandonando la asamblea, la reunión, ¿sí? Y eso comienza a traducirse luego en lo que se llama una deserción. Por eso les daba yo el ejemplo, ¿qué sucede con la escuela? ¿Qué sucede en el trabajo? Es cierto, en el trabajo puede ser que por alguna causa mayor faltemos, a la escuela puede ser que por alguna causa mayor faltemos, pero cuando ya se vuelve una costumbre dejar de asistir al trabajo, hermanos, su empleo corre riesgo. Su empleo está en peligro. Cuando ya toman como costumbre, muchachos, no asistir a la escuela, su educación corre riesgo. Y cuando ya nosotros como creyentes tomamos una costumbre de no congregarnos, algo está en riesgo. Congregarnos significa encontrarnos en una asamblea, en una reunión programada. Cuando hablamos de congregarnos nos referimos al encuentro que todos nosotros como cristianos nacidos de nuevo tenemos en un lugar con el propósito de adorar y glorificar el nombre del Señor. La semana pasada comenzábamos a analizar el tema de ser miembros del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo necesita esos tiempos de congregarnos. Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo necesitamos estos tiempos de estar en comunidad. La Biblia nos enseña que desde un principio la iglesia se congregaba. Cuando una persona entregaba su vida a Cristo, entonces comenzaba un ambiente, una vida de comunidad en fe. Desarrollaba su fe, crecía en un ambiente de comunidad. ¿Dónde se congregaban los cristianos del primer siglo según el libro de los Hechos? Se congregaban en las casas, o los que eran judíos, porque los primeros cristianos, muchos de ellos fueron judíos, se reunían a la hora de la oración en el templo judío. Pero ellos se reunían, dice la palabra de Dios en Hechos 2, que perseveraban unánimes cada día en el templo, ¿sí? Perseveraban unánimes en el templo y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La práctica de congregarse es una práctica que es parte del ADN de la iglesia. La práctica de reunirnos en un lugar como es el templo o algunas reuniones que hacemos, ¿verdad?, en casa o en el bohío, o inclusive en algún otro sitio, pero es una reunión de creyentes con el propósito de alabar, de glorificar, de estudiar la palabra, de fortalecernos. Eso es parte necesaria, indispensable de nuestra vida cristiana. Entendemos que cuando nos congregamos, nos estamos reuniendo en el nombre del Señor Jesucristo, repito, independientemente del lugar en el cual nos reunamos.
A veces nos congregamos y nos citamos, por ejemplo, en un río para celebrar un culto y luego tener, ¿qué? Bautizos. A veces nos congregamos inclusive en algún salón para tener un culto de acción de gracias y después una boda o un 15 años. Pero esa reunión donde hay un cuerpo de Cristo que se une con esos propósitos, a eso nos referimos con congregarnos. Y la realidad es que congregarse, hermanos, trae muchos beneficios. Trae muchos más beneficios de los que a veces pensamos. Pero también es cierto que el escritor de Hebreos está advirtiendo de que hay un riesgo en dejar de congregarnos. Y yo pensaba, ¿cuáles pudieran ser algunas razones por las que una persona deja de congregarse? ¿Usted pudiera pensar en algunas? Quizá desidia, descuido o negligencia. Algunos no quieren mezclarse con el resto del pueblo. Algunos tienen temor de que los señalen ahora por persecución, ¿verdad? O por decir, ahora ya eres cristiano porque vas a la iglesia. Mucha gente se convierte y tarda en comenzar a congregarse. La realidad, hermanos, es que una de las principales razones por las cuales una persona que se congrega abandona es porque corre la posibilidad de que ella no haya entregado su vida a Cristo. Porque una persona salva, dice Primera de Pedro, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Y estoy hablando de que cuando nosotros tenemos ese encuentro con Cristo, un encuentro verdadero, no algo como lo que a veces, ¿verdad?, hemos inclusive comentado o mencionado, algo que se nos hace como por obligación o para que no digan nada y yo paso y oro y digo que estoy entregando mi vida a Cristo, pero no sucede esa experiencia de salvación, esa experiencia de conversión. La persona puede comenzar a llegar a la iglesia y después abandonar, porque no está ahí su corazón, porque no está reconociendo esa necesidad de crecimiento para su salvación, no está reconociendo que Dios es bueno y el lugar donde va a encontrarse, en el mejor lugar donde puede tener libertad para encontrarse con su Salvador, es en el lugar de reunión. Pero déjeme decirle que eso es en el caso de la persona que por alguna razón no ha tenido verdaderamente una experiencia de conversión. Pierde el interés. Comenzó a llegar a la iglesia porque lo invitaron, o como pasa en algunos casos de aquellos que crecemos en una familia cristiana, o porque era la costumbre venir con nuestros padres y a determinada edad, cuando ya toman decisiones propias, dicen, a mí eso no me interesa. ¿Por qué? Porque no hay una experiencia de salvación. Pero la otra pregunta es, ¿y qué pasa con los que son salvos y están creciendo en el camino del Señor y en algún momento deciden dejar de congregarse? ¿Qué pasa? La realidad, hoy hablábamos inclusive también del poder de los pensamientos, lo fuerte que son los pensamientos. La realidad es que un cristiano puede ser engañado para tomar una decisión de dejar de congregarse. Puede venir una idea como a nuestra mente diciendo, bueno, no es necesario que yo vaya a la iglesia. No necesito ir a la iglesia para creer en Dios. Dios está en todas partes. Y eso es cierto. Pero hasta el enemigo dice mentiras a medias o verdades a medias. ¿Sí? Ideas como, no, yo en mi casa, yo oro, alabo, estudio la Biblia. Y sabe que unos 3 años atrás, cuando sucedió la pandemia, y pasamos ese momento de que en la gran mayoría de las congregaciones no se tenía la oportunidad de reunirse, muchos saben que no regresaron. Yo no sé cuál fue la experiencia aquí, pero el testimonio de muchos lugares es que cuando se reabrieron los templos para poder congregarnos libremente, algunos no regresaron. ¿Por qué? Porque quizá ya su corazón no estaba allí. O porque quizá ellos dijeron, no, aquí en la casa podemos. Y no es lo mismo, hermanos. El pensamiento dice, bueno, si Dios está en mí y me ama, ¿por qué tengo que ir a alguna parte? Dios está en todo lugar. Congregarme no me es necesario. ¿Sí? Y estos pensamientos que vienen a nuestra mente son
pensamientos que quieren engañarnos. Luego algunos podemos escuchar también decir, no, es que para ir a la iglesia, si la iglesia está llena de personas de doble cara. Alguien por ahí de chiste dice, no te preocupes, hay lugar para uno más. ¿Sí? Porque a veces vienen a nuestra mente pretextos, ideas, mentiras a final de cuentas que hacen pensar que el congregarse no tiene un valor. No, es que cuando voy nadie me saluda. No, es que cuando voy no saben valorar quién llega. ¿Sí? Es que con los hermanitos no se les aguanta. Acabo de ver precisamente, saben que ahora, ¿verdad? La forma de ver algunas ilustraciones dice, oye, ¿por qué dices que nadie te habla? Sí, pero cuando dice amén, rapidito corre con la cabeza abajo y se va por donde nadie le mire y salió del templo. Uno a veces pone excusas y pretextos que en nuestra mente se van formando, repito, engaños. Hermanos, cuando el cristiano se aparta, a veces es porque ha adquirido un concepto equivocado de sí mismo, y otras veces también es porque piensa que tiene una superioridad espiritual que no requiere de la comunión con los hermanos. Hay muchas otras variantes de estos engaños, hay muchas otras ideas parecidas a las que les he dicho, en las cuales llega a nuestra mente y puede desarrollar en nosotros el pensamiento de decir, no hace falta congregarse. Pero repito, congregarnos es tan valioso para el cristiano. Congregarnos es algo sumamente importante para nosotros, de tal forma que la Escritura nos exhorta, nos llama la atención, nos advierte, nos anima, nos levanta para decir, hey, no dejen de congregarse, no lo hagan costumbre, no venir a la casa de Dios, no llegar al lugar de reunión, no llegar a la cita que tienen con los demás miembros del cuerpo de Cristo, no, porque hay peligro en ello. Porque no me dejarán mentir. Hemos visto claramente que personas, cristianos, que están firmes y por alguna razón aceptan estas mentiras y dejan de congregarse, no tardará meses ni el año y no buscan ya al Señor. Y están viviendo una vida fuera de los principios de Dios. Porque el congregarse, en primer lugar, hermanos, es un mandamiento que trae bendición. Es una ordenanza que trae bendición. Mire lo que dice Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mire qué bendición. Ah, bueno, es que va a estar el Señor con nosotros. Hermano, estamos hablando de la presencia de Dios en medio de 2 o 3 que nos reunimos para adorar su nombre. 2 o 3 que el propósito de la reunión no es echar chisme, no es nada más echar el café, no es nada más hacer otra cosa, sino estar en el nombre del Señor buscando su rostro. Cuando 2 o 3 se reúnen, se congregan, entonces Jesucristo mismo nos promete, allí estoy yo en medio de ellos. Su presencia se hace tangible. ¿Sí? Su presencia se hace tangible. Hermanos, nosotros vemos desde el inicio de la iglesia cristiana, ahí en Hechos capítulo 2, que cuando yo les hablé de esto hace unas semanas, cuando el Señor les manda que no se vayan de Jerusalén, ellos se quedaron en ese lugar congregándose unánimes con un propósito. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Y donde estaban allí esos 120 se derramó la bendición del Espíritu Santo. Hay una presencia especial de parte de Dios cuando nos reunimos en su nombre. Ahora déjeme decirle que esta presencia prometida es real. Ahora viene la pregunta, ¿y qué pasa? Porque yo parece ser que voy a la iglesia y como que no siento nada. Bueno, usted no tiene que preguntarse, como a veces decimos, ¿qué estará pasando con la iglesia que yo no siento nada? Porque si usted voltea a ver a su lado, verá a algunos que sí están sintiendo y disfrutando la presencia de Dios. Allí la pregunta tiene que ser introspectiva. Allí la pregunta tiene que hacerse hacia mí. ¿Qué estará pasando? No con la iglesia.
¿Qué estará pasando? No con la congregación. ¿Qué estará pasando conmigo? Porque la promesa de Dios es fiel. La promesa de Dios es fiel. Él no miente. Y Él sí dice que se reúnen 2 o 3 en su nombre. Ahí está su presencia. Entonces algo debe estar estorbando para que yo pueda sentir esa presencia prometida. Porque el Señor está aquí. No habemos 2, no habemos 3. Habemos muchos más reunidos en su nombre. Pero yo he dicho, el motivo de nuestra reunión es entrar en Cristo. Si venimos a este lugar con nuestra mente en otro lado, puede ser uno de los factores por los cuales yo no estoy percibiendo la presencia de Dios que está aquí. Si mi cuerpo está aquí, pero si mi mente está, dicen, bueno, decimos comúnmente, ¿verdad? Preocupado por los frijoles que dejé en la estufa. Preocupado por lo que voy a llegar a hacer, preocupado porque hay tantas cosas que me faltaron hacer, entonces, lógicamente, yo voy a decir, es que algo faltó en la iglesia. Sí, faltó mi mente enfocada en Cristo. Faltó mi mente enfocada en adorarle. Faltó mi mente enfocada en glorificar el nombre del Señor. Y cuando podemos decirle, bendice alma mía a Jehová, vea esa orden que le digo yo, mente, alma, cuerpo, glorifica el nombre del Señor. Entonces, cuando bendecimos al Señor, su presencia es tangible para nosotros. Hay bendición. Yo sé que disfrutamos sentir la presencia de Dios. Pero cuando eso no sucede, hermano, en amor le digo, no se pregunte qué está pasando con los demás. Preguntémonos qué está pasando conmigo. ¿Qué está pasando conmigo? Porque la promesa, repito, es fiel. Donde 2 o 3 están congregados en su nombre, allí estoy yo, dice el Señor. Es importante venir a este lugar a congregarnos, además de que la presencia de Dios está para nosotros, porque en este lugar, hermanos, vamos a aprender juntos. Desde un principio usted ve en la Biblia que también los primeros cristianos se reunían, dice Hechos capítulo 2, y voy a buscarlo allí para que usted lo pueda percibir. Hechos capítulo 2. Verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando la Biblia está hablando de la doctrina de los apóstoles, no era una doctrina propia. Era la enseñanza que daban los apóstoles, y los apóstoles habían recibido una doctrina, y los apóstoles habían recibido una enseñanza. ¿De quién habían recibido la enseñanza los apóstoles? De Jesucristo. Lo que estaban allí haciendo cuando se reunían estas personas que fueron los primeros cristianos, eran recibir enseñanza de Jesucristo. Y cuando nosotros venimos a este lugar, parte importante y una bendición tan grande que tenemos es que aquí es el lugar donde podemos aprender la palabra de Dios. Por eso es tan importante, le decía yo hace un momento, que nos esforcemos y digamos, yo quiero ser edificado en la escuela dominical. Porque en un sermón como este, me disculpa, pero no es la dinámica dar oportunidad a una pregunta. Y quizá usted se va pensando en algo, en alguna opinión, en alguna duda que tiene, pero va a llevar esa duda y entonces, ¿cómo la vamos a resolver? Pero cuando venimos a este lugar, una parte importante también es aprender la palabra de Dios. Una palabra, hermanos, que va a edificar nuestra vida. Una palabra que tiene el poder para transformar nuestro carácter cuando comenzamos a vivirla. Una palabra que tiene el poder para cambiar nuestras circunstancias cuando comenzamos a creerla y actuar de acuerdo a lo que ella nos dice. Una palabra que se va a encarnar en nosotros para salir y contagiar a otros con ella y llevarles el evangelio de Jesucristo. Por eso yo les mencionaba que en Primera de Pedro, una de las evidencias de un nacimiento espiritual es que deseemos como niños la leche espiritual. El creyente necesita ser edificado a través de la palabra. Y hermanos, gloria a Dios, porque hoy en día a través de un dispositivo, a través de las redes sociales, usted puede acceder a alguna enseñanza. Gloria a Dios por eso.
Pero el Señor ha diseñado una comunidad de fe en un contexto específico, con necesidades propias entre nosotros, para ser edificados aquí en casa. Miren, hermanos, déjenme darles esta ilustración. Algunos de los varones o quienes trabajan o han tenido la experiencia, hermanos, hermanas, jóvenes, de trabajar fuera, y ustedes tienen que, por necesidad, comer fuera de casa, ¿sí? Tienen que andar allá en la fonda, tienen que luego ir o allá al restaurante si los viáticos de la empresa dan para eso, o tienen que andarse preparando alimentos de una manera espontánea o a como se pueda. Llega el momento, para ser honestos, en que dice, ay, cómo extraño la comida de casa. Cómo extraño el sazón de casa. Los jóvenes pudieran decir, ay, cómo extraño el sazón de mamá. A mí me pasó cuando yo salí para vivir fuera, rentar, y estábamos con mi hermano, y lo más común que hacíamos era espagueti, pero no nos salía el espagueti como salía mamá. ¿Sí? Y eso pasa también cuando hablamos de recibir enseñanza o palabra fuera de lo que es nuestra congregación. Y si ustedes se han dado cuenta, hermanos, hasta este punto, yo les voy a decir algo. Yo no tiendo a ser tan celoso como pastor, porque su Señor es Cristo. ¿Sí? Llegará el momento en que algo tendré que llamar atención por otras cosas, ¿verdad? Pero eso no implica que usted y yo digamos, bueno, en cualquier lado puedo recibir enseñanza, en cualquier lado puedo recibir edificación, pero nunca será lo mismo la casa. Un lugar donde uno está creciendo, un lugar donde uno conoce a los demás, un lugar donde compartimos de alguna manera un contexto. Porque si usted escucha una enseñanza de alguien, ay, me encantó, sí, pero quizás una congregación de allá de las Patagonias, de allá de Colombia, y ay, qué bonito, pero no es la realidad misma exactamente de las cosas que usted y yo estamos viviendo aquí en Valles, aquí en San Luis, aquí en México. A mí me gusta escuchar eso, pero no puedo alimentarme solo de eso. Por eso la Biblia dice, no dejemos de congregarnos. ¿Por qué? Porque dice Primera de Pedro, ustedes también como piedras vivas, sean edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo. Y esa edificación, hermanos, la recibimos en casa. La recibimos en casa. Yo les he dicho, de manera práctica lo digo, inclusive esta serie de enseñanzas que concluimos, nos tomamos la libertad de grabarlas. ¿Sí? Porque si de repente tenemos el deseo, las ganas de poder escuchar algo mientras vamos manejando, mientras estamos en casa, busque el alimento de casa. Si por alguna razón no pude venir ese domingo a congregarme porque me fue imposible causa de fuerza mayor, no hacemos estas grabaciones por querer lucirnos fuera al menos ese no es mi propósito, hermanos. Para que me vean allá en Argentina. No, lo hago para que el día que usted quiera alimentarse, vaya y busque una prédica que fue pedida a Dios para casa, que fue orada para casa, para esta casa. ¿Sí me siguen? Ahora, ¿y siguen la página? ¿Sí? Bien, congregarnos es para aprender juntos. Congregarnos es para ser edificados a través de las enseñanzas. Congregarnos, en tercer lugar, es para unirnos en alabanza y adoración a Dios. La petición de oración que hacíamos al inicio del culto, y es algo que créanme, hermanos, de todo corazón, no estoy diciendo algo a la ligera. Oro porque la iglesia donde yo pastoreo, ahorita estoy pastoreando aquí, disfrutemos de un ambiente de adoración y alabanza en libertad. Cada uno de ustedes y yo tenemos diferentes temperamentos. Y yo no voy a esperar que usted reaccione igual que yo. A mí me dan ganas de repente, nada más porque estoy al frente, voy a salir de cámara.
y de repente hacer algunos movimientos y de repente hacer algunas expresiones. Es como yo, mi temperamento, mis emociones quieren expresar alabanza y adoración a Dios. Usted podrá hacerlo de diferente manera, pero yo le insto, jamás frene un corazón de alabanza y adoración cuando está en casa. Decimos, este es el mejor lugar. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería yo antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Si usted quiere cantar y alabar allá a Dios en su trabajo, cuando va por la calle, lo puede hacer. Pero es probable que alguien le diga por ahí, hey, bájale. Es probable que alguien le diga, hey, aquí estamos para hacer otra cosa. Y en cierta forma podrán tener algo de razón. No por eso deje de alabar en su corazón, gozarse. Pero cuando viene aquí, hermanos, ni yo, ni mi esposa, ni un líder, ni el hermano de al lado, podemos decirnos, hey, bájale. Porque el propósito de reunirnos es alabar y glorificar el nombre del Señor. Porque en lugar de yo decirle, hey, aquí no es para eso, cuando yo oigo que alguien está alabando, a mí me contagia. Cuando yo oigo que puede alguien decir, gloria a Dios, aleluya, con cantos o con instrumentos o sin ellos, nos contagiamos aquí porque recordamos, porque reconocemos que estar congregándonos es para glorificar el nombre del Señor. El pueblo se reunía, el tabernáculo de reunión, luego el templo fue un lugar donde se daba alabanza y adoración. Lo hacían a través de sacrificios. Luego el rey David instituyó cantores, ¿sí? Y ya para en otro momento hablaremos de la historia de la liturgia de la iglesia. Pero la realidad es que el Salmo 122 nos dice, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque tú habitas, Señor, en medio de la alabanza de tu pueblo. Porque el Salmo 100 tan hermoso nos dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre. Debe ser un gozo ir a la casa de Dios, debe ser un gozo venir a este lugar a congregarnos, donde hay libertad para adorar y bendecir su nombre. Donde inclusive la voz de un niño se transforma en alabanza al nombre del Señor. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Yo le he dicho a Mateo, dale, gloria a Dios, que nos contagie, hermanos. Sí, porque este es el lugar para bendecir su nombre, porque este es el lugar para derramar nuestra alma en adoración. Porque este es el lugar en el cual debemos disfrutar la presencia de Dios y decir, Señor, estoy aquí reconociendo todo lo que eres. Y estoy aquí alabándote por todo lo que has hecho. Y estoy aquí dándote gracias por todo lo que harás. Y la alabanza y la adoración, hermanos, es algo que se disfruta cuando uno tiene libertad. No me dejarán mentir. No me dejarán mentir tampoco que algunos en el mundo daban rienda suelta a su cuerpo para satisfacer en baile las pasiones de nuestro cuerpo. Y hemos estudiado un pasaje en Romanos que nos dice que lo que hacíamos con nuestros miembros para injusticia ya no debe hacerse más. Ahora debemos presentar nuestros miembros para justicia. Y si yo cantaba a voz en cuello diciendo, ¿qué les gusta? ¿Sigo siendo el rey? ¿Por qué no puedo cantar a voz en cuello? Tú eres rey. ¿Sí? Si yo hacía otras cosas en el mundo y aplaudía cuando alguien danzaba, ¿por qué aquí no puedo alegrarme, danzar yo, dar libertad a mi cuerpo? Porque a través de mi cuerpo, de mi garganta, de mis pensamientos, expreso alabanza y adoración al Señor. Los conceptos de alabanza y adoración implican eso, se los he mencionado también. Adoración es postrarse,
Adoración es una expresión de todo el cuerpo en reconocimiento a Dios. Cuando la gente glorificaba, cuando Jesús estaba entrando en Jerusalén, ¿qué hacía? Daba palmas, tanto palmas y palmas, y glorificaban y levantaban su voz. Y por eso es que los religiosos le decían: hey, cállalos, cállalos. Si ellos no lo hacen, las piedras hablarán. Porque somos llamados a congregarnos para disfrutar del mejor lugar para alabar y glorificar su nombre. Cuando hay instrumentos o cuando no hay. Cuando estamos cantando o cuando estamos orando o escuchando la palabra. En cuarto lugar, nos reunimos. Nos reunimos, hermanos. Congregarse trae el beneficio que cuando venimos a este lugar podemos reunirnos, venimos con preocupaciones, venimos con cargas, pero aquí venimos a animarnos. Sí, porque no solamente, por eso les decía, ¿qué se está perdiendo alguien que no aludo a nadie, hermanos? Hago aclaración. Hago nota de previa. Pero ¿qué me perdería yo si llego puntualito cuando están empezando la oración y cuando demos el amén, ya estoy en la puerta allá afuera y me fui? ¿Qué me perdería yo? ¿Qué me perdí? Alabé, alabé. Aprendí, aprendí. ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué me está haciendo falta? ¿Ya se dio cuenta? Si vengo a congregarme en comunidad, cuando venimos a este lugar, además de adorar al Señor, es una oportunidad para nosotros compartir nuestras cargas con otros hermanos. Y cuando compartimos nuestras cargas, es para que esa persona que ama a Dios como yo lo amo, que busca a Dios como yo lo busco, que somos parte del mismo cuerpo, quizá haya pasado por experiencias semejantes y sepa darme de parte de Dios una palabra de aliento y esperanza. Sepa darme de parte de Dios un abrazo. Sepa decirle: ¿sabes qué? Antes de que nos vayamos, vamos al altar tú y yo y oramos. A veces hemos confundido y dicho: ay, no, pero si me quedo a platicar, es cierto, corremos comunión entre los hermanos del cuerpo de Cristo que puede alentarme por lo que yo estoy pasando. O hay alguien que está pasando alguna situación que yo puedo alentarle. Pablo en Tesalonicenses dice también, miren, también os rogamos, hace un ruego Pablo a la iglesia, también os rogamos, hermanos, amonestéis a los ociosos, ¿sí? Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Vea lo que dice Pablo. Está hablando de acciones que él ruega que se hagan por la iglesia. Y pregunto yo, ¿de qué forma podríamos amonestar a alguien si no es cuando platicamos con él? ¿De qué forma podríamos alentar a alguien que está de poco ánimo si no me llego con mi hermano cuando antes o después de iniciar el servicio, la reunión, podemos platicar? Y lo veo que está medio agüitadón. Lo veo que viene con el pico caído. Lo veo que se va todavía triste después de que tuvimos una celebración aquí. Hermano, ¿qué está pasando? ¿Hay algo que está pasando por tu corazón? Pero es con un interés de animarnos, de alentarnos, de sostener a los débiles. Y qué interesante que también Pablo dice que seáis pacientes para con todos. Oh, bien interesante. Miren, los papás a veces decimos: Señor, dame paciencia. Y no nos damos cuenta que lo que estamos pidiendo es que nuestros niños se pongan más difíciles para ejercitar la paciencia. ¿Cómo la Biblia me dice a mí: sea paciente para con todos? Si yo no voy a entrar en relación y en fricción en algunos momentos con ellos.
¿Cómo voy a manifestar paciencia si en la relación, en la plática, en la charla que tengo con mis hermanos, algo me reta mi paciencia? La Biblia me dice, os ruego, sean pacientes. ¿Cómo voy a ser paciente yo con mi hermano si yo no entro en relación con él? Por eso les decía yo que en un inicio, una de esas mentiras, decir, ay, es que algunos como que no los mastico, pero no los trago. Allí viene. Gloria a Dios por aquellos que los mastico, pero no los trago, porque el Señor los tiene ahí para que seamos pacientes los unos a los otros. Es la realidad. Si hasta en la familia de sangre habrá alguien que te encanta platicar con él y habrá otro que te saca de quicio. ¿Por qué no decir gracias por mi hermano que me reta la paciencia? Pero no somos ejercitados en paciencia si no entramos en relación los unos en los otros. ¿En dónde? Cuando nos congregamos, cuando venimos a este lugar. Porque congregarse es para ejercitar ese ánimo, ese aliento, esa paciencia, ese sostenernos los unos a los otros. Y termino diciendo lo que la palabra de Dios dice. Hagan esto porque el día se acerca. Mire, congregarnos inclusive tiene una relación con algo tan esperado, con algo tan profundamente espiritual y teológico, si lo quiere ver, con algo eterno que es la venida de Cristo. Hermanos, Dios va a venir por una iglesia santa, pura y sin mancha. Y decíamos la semana pasada, por una. Somos un cuerpo, somos una iglesia. Esta congregación forma parte del cuerpo de Cristo. Y si vale la ilustración, aquellos que tristemente dijeron, yo no necesito congregarme, yo vivo mi vida cristiana en solitario, el Señor va a venir por una iglesia. Y debemos ser parte de esa iglesia, debemos ser parte y disfrutar de congregarnos los unos a los otros. Hermanos, dice Pablo en Romanos, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Queridos hermanos, las tentaciones de esos pensamientos para decirte, no hace falta que vengas, con un día a la semana basta, al cabo vas y cumples. Y te ven, y ofrendas, y apoyas. Hermanos, aún allí hay riesgo. Tú y yo necesitamos disfrutar de las bendiciones de congregarnos. En antaño, hermanos, o bueno, algunos no tan antaño, pero hace tiempo, teníamos la oportunidad de que nuestras congregaciones sábado y domingo, los días que hay que congregarse, los voy a descuidar. Antes bien, si yo sé que hay una oportunidad de estar en la casa del Señor, yo voy a ir porque donde 2 o 3 están congregados, ahí está su presencia. Antes bien, si yo sé que hay una oportunidad de congregarme, yo voy a ir allí, porque allí yo voy a aprender la palabra de Dios. Si hay un día de congregarme, yo voy a ir porque es el lugar donde vamos a alabar y glorificar el nombre del Señor. Si hay un lugar y un día para congregarme, yo voy a ir porque deseo estar en comunión con mis hermanos, verlos, platicar con ellos, soportar a los que tenga que soportar, pero vivir en comunidad. Porque a comunión el Señor nos ha llamado. ¿Cuánta bendición hay en congregarnos? Y hermanos, deseo. Yo les invito a que se pongan de pie. ¿Se acuerdan de aquel corito que decía, busca la bendición de Dios?
Busca la bendición de Dios. Busca la bendición de Dios, que Él te la dará. ¿Sí? La bendición de Dios está en congregarnos. La bendición de Dios está en el lugar donde nuestros hermanos y yo nos reunimos. Vamos orando, vamos diciéndole, Señor, Señor, cuando han venido esos pensamientos a mi mente y a mi corazón, cuando han venido esas mentiras, o si en este momento están rondando en mí esos pensamientos de decir, no, ¿para qué me congrego? No, no es necesario. No es solamente un suplicio, no es perder el tiempo. En esta hora, iglesia, yo te invito a que digas al Señor, Señor, limpia mi mente. Limpia mi mente de toda mentira que el mundo, que mi carne, que es el enemigo, quiere traer. Limpia mi mente de todo lo que quiere distraerme. Porque tú, Señor, que me has lavado, tú, Señor, que me has hecho tu hijo, tú, Señor, que me has dado salvación, me has